invitamos también y reiteramos la invitación, quien quiera servirse sus botellitas de agua, es una gentileza acá de la casa. Ahora se viene la disertación de Aquiles Arús, proyección internacional de Entre Ríos, exportaciones y el mercado regional. Los que estuvieron ayer, veo varias caras conocidas de ayer, lo habrán podido escuchar a Leandro Arús, que es el hijo de Aquiles. Nos contaba Leandro que Arús es una empresa de 109 años, una empresa de referencia, impulsada por el abuelo justamente de Aquiles. Aquiles, te pedimos que puedas pasar acá al lugar central, porque bueno, ahora te tenemos que escuchar a vos. Es espectacular. Muchas gracias, Aquiles, por venir. Hola, bueno, buen día. La verdad es que cuando hace un tiempo atrás Danilo me comentó la idea de hacer este evento aquí en Paraná, me pareció una idea brillante. Brillante porque nunca se había hecho absolutamente nada vinculado a la logística, digamos, en esta ciudad. Convengamos que la palabra logística es relativamente nueva dentro de lo que sería el transporte, el movimiento de mercaderías y demás, ¿no es cierto? Así que creo que viene bien un poco interiorizarse de todas estas posibilidades y oportunidades que se presentan, digamos, vinculadas con la logística y en general con todo el transporte de mercaderías. Recién mencionaba en la presentación que la empresa nuestra es una empresa de más de 100 años, sí, es verdad. Y yo quiero hacer una referencia que se la comentaba Danilo hoy, y quería, digamos, contarlo un poco como experiencia personal y como una pequeña sorpresa, digamos. No estamos en cualquier lugar, estamos en el puerto de Paraná, que tiene su historia. De hecho, yo estoy escribiendo un libro sobre el puerto de Paraná y sobre la gente del puerto de Paraná, algo que nunca se ha hecho, porque, digamos, historiadores han historiado, digamos, lo que pasó, sí, pero no la gente. Yo estoy escribiendo sobre la gente. Y la gente son hasta los estibadores que cargaban los barcos acá en el puerto, ¿no? Hasta eso. Es decir, tengo mucha información personal, de amigos, digamos, información que yo recibí mucho de mi padre, digamos, que tuvo toda la vida acá en el puerto. Así que, y esto del lugar de esta reunión, realmente me pareció una idea brillante, porque acá se hacía logística, ¿no? En este lugar, donde están ustedes sentados, acá se hacía logística. Miren, entre los dos galpones no había nada, hoy hay un hall, digamos, hecho ahí, pero los dos galpones tenían actividades distintas uno del otro, ¿no? En aquel galpón de allá, en aquella parte, funcionaba en la esquina de este lado, funcionaba el resguardo. El resguardo era una oficina de la aduana que está acá al frente, pero que la parte operativa, digamos, de la aduana era el resguardo que funcionaba en ese lugar. Ahí era donde se controlaban todas las mercaderías que se descargaban y se descargaban de los barcos, ¿no? Y un poquito más allá, ya más cerca de la puerta final, digamos, había como una balustrada así hecha de construcción, de ladrillo, digamos, y ahí era donde se realizaban las valijas de los pasajeros que bajaban de los barcos de la carrera que venían de Paraguay. Y ahí, digamos, como los aeropuertos hoy que está el escáner, ahí realizaban las valijas, en ese lugar. Se bajaba la escalera del barco, atracaba justo en esa dirección, si la gente bajaba, pasaba por ahí y después ya se iba a su casa. Y bueno, al costado estaban las grúas a vapor. Había gente que venía a las 5 de la mañana a prender fuego a la caldera para poder poner en marcha la grúa, a las 7 de la mañana poder empezar a trabajar. Eso era cuestión de todos los días, ¿no? En este galpón, acá a las espaldas nuestras, digamos, estaba la parte de rezago de mercadería de la aduana. Acá hay una pared, no sé si sigue estando todavía la pared, pero acá atrás nuestro
digamos, había una pared que dividía este galpón en dos sectores. Y en este galpón precisamente era donde se almacenaban algunas mercaderías que por alguna razón, digamos, que quedaban o detenidas o preparadas para ser exportadas, digamos, o para ser cargadas en los barcos, ¿no? O sea que, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de más de 100 años. Estamos hablando de más de 100 años de este lugar donde ya en esa época se hacía logística, porque eso es la logística, precisamente. La logística es el movimiento de mercadería, es la coordinación de todo el movimiento de mercadería, de los pasos que hay que dar para que una mercadería salga al exterior o ingrese del exterior a la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, esto es un recuerdo, digamos, personal de lo que fue este lugar, y yo quería hacer la referencia precisamente a eso, porque realmente para nosotros que hemos tenido una familia que se ha dedicado al puerto, bueno, les cuento que la empresa nuestra comenzó mi abuelo en el año 17, él fue guarda de la aduana, él trabajó acá, en este edificio de acá al frente, durante 2 años fue guarda de la aduana, entre el 14 y el 16, y en esa época fue dejado cesante por razones de economía. En realidad no fue por economía, sino fue porque no se quiso afiliar al Partido Radical, ¿no? Esa es la verdadera parte de la historia que no se conoce. Y en el año 17 consigue, a través de un antecedente que se había producido en la receptoría de aduana de Victoria, acá del puerto de Victoria, Entre Ríos, de una persona que había sido dejada cesante por razones de economía, que teóricamente tenía que esperar 2 años para poder inscribirse como agente marítimo, así que en base a ese antecedente, el 31 de julio del año 17 le llegó la inscripción como agente marítimo. Y agente marítimo era precisamente la figura, digamos, privada que atendía la entrada y salida de barcos, ¿no? Y la entrada y salida de un barco tiene que ver con documentación, digamos, que hay que confeccionar, digamos que hasta el día de hoy se sigue haciendo, obviamente con otros formatos, hoy puesto informático, por supuesto, pero que en esa época se hacía toda la documentación de ingreso de los barcos. Y ese era el trabajo del agente marítimo. Y mi papá, que a partir del año 35, más o menos, por ahí, 30 y algo, mi papá era del año 20, de 1920, él ya empezaba a andar en bicicleta y se iba por la costanera a buscarle los libros de ROT de los barcos que atracaban en toda la costa de acá del Paraná, ¿no? Así que la trayectoria familiar comienza ahí. Después mi papá, en el año 58, rinde el examen de despachante de aduana y fue uno de los primeros despachantes de aduana aprobados por examen, ¿no? Porque antes, con tener el título de tenedor de libros, creo que era, o algo así, no recuerdo, menos que contado, ya se podía inscribir como despachante de aduana. Pero mi papá fue uno de los primeros que rindió en el año 58. Y ahí, de alguna manera, comenzó la historia un poco más. Nosotros, la familia, en realidad la actividad familiar era el puerto y eran los barcos, ¿no? Llegaron a tener tres convoyes de navegación, digamos, que hacían traslado de mercaderías que iban a exportación al puerto de Buenos Aires, que se cargaban acá, fundamentalmente cereales y todo ese tipo de cosas. Y acá, a media cuadra, en la calle Güemes, acá, nomás, estaban los galpones donde se acopiaba mercadería que después se cargaba en los barcos. O sea que esta zona, este lugar, digamos, bueno, hoy día yo logré tener mi propia oficina acá en calle Lorenzena, y todos los días desde mi oficina miro el puerto, ¿no? Decía, hace tantos años y sigo haciéndolo. De manera que lo que quería con esto era contarle un poquito digamos, el sentimiento que me produjo cuando empezamos a hablar de hacer esta ecologística aquí en este lugar. Relacionado con la actividad de comercio exterior, yo soy, digamos que tengo un concepto muy claro para mí, digamos. Yo creo que la exportación
Ayer a mi hijo hablaba de importaciones, ¿no es cierto? Pero yo me dedico más a la exportación y me gusta más la exportación. Y digo, ¿por qué me gusta más la exportación? Porque la exportación es creativa. Cuando uno tiene que hacer una importación, recibe, más allá de participar, digamos, en la parte de flete, de transporte, de la logística, digamos, pero en definitiva cuando uno tiene que ejecutar la importación, lo único que recibe son papeles. Mientras que en la exportación intervienen una enorme cantidad de personas que tienen distintos oficios. Fíjense una cosa. En primer lugar, cualquier fábrica que produzca un producto tiene que tener un ingeniero que está produciendo esa mercadería, que la inventó, que la copió, que la produjo, pero de alguna manera la produjo, ¿no? Después tiene que ver en el momento de la exportación, cuando digamos vamos a cargar un contenedor, bueno, a ver cómo lo cargamos de contenedor, cuánta mercadería entra dentro del contenedor, cómo la acondicionamos. Bueno, ahí entra también un ingeniero, un técnico que va a definir esa cuestión. Después está la parte de marketing, digamos, en la caja que se va a cargar hay que diseñarla. Y para eso hay un diseñador que hace la parte del diseño de la caja. Después, bueno, ya tenemos definido qué es lo que vamos a cargar, cómo lo vamos a cargar, y entonces ahí tenemos que decidir, bueno, vamos a usar el contenedor de 20 pies porque la mercadería que tenemos es muy pesada y en un contenedor de 40 no podría ir, y entonces vamos a necesitar un contenedor de 40 por otras cuestiones, por una cuestión de volumen vamos a necesitar un contenedor de los más grandes, que son los high cube. O sea, son todas particularidades y cosas que aparecen en todo el proceso exportador, que cuando ya se define, después es sencillo, porque es cuestión de cargar nada más, ¿no es cierto? Pero previamente hay un estudio importante en eso. Yo tengo una experiencia personal, hace unos cuantos años, no voy a nombrar la empresa, pero me llama a mí la empresa y me dice, quiero charlar con vos porque vamos a empezar a exportar. Y cuando voy a la reunión, yo previamente ya había visto el producto del que estábamos hablando, y entonces me encuentro con que este señor había contratado una persona para la parte comercial, digamos, de la exportación. Casualmente yo conocía a esa persona de Buenos Aires, así que nos encontramos, y bueno, y ahí esta gente ya tenía solucionado el tema, la comercial por un lado y la exportación por el otro con nosotros. Y yo le pregunto, le digo, bueno, ¿y vas a hacer las cajas de cuántos kilos? Ahora vamos a hacer las cajas de 20 kilos, porque la caja de 20 kilos en el contenedor yo ya estuve calculando que se acomodan de tal manera y demás. Y le digo, ¿por qué no la hace de 15? Y me mira y dice, ¿por qué de 15? Y porque la caja de 15 kilos cobra el 2% de reintegro de la exportación y la de 20 no cobra nada. Elegí. Obviamente, vamos a hacer la de 15, ¿no? A ver. Esos son los detalles, digamos, de que uno toma como experiencia, digamos, esto fue pura casualidad, digamos, ¿no? Pero de cualquier manera, el hecho de estar preparado, de conocer lo que uno está haciendo y el asesoramiento que le puede dar a un cliente, tiene mucho que ver con este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y este tipo de cosas, bueno, han pasado, yo diría que más de 20 años de aquella reunión y hoy se siguen cargando las cajas de 15 kilos. Porque era que un 2% de reintegro, ¿no? Entonces, es como que, bueno, que yo estoy trabajando gratis, ¿no? Porque más que gratis, porque, digamos, yo cobro mucho menos que eso, digamos, ¿no? Pero realmente fue una experiencia muy válida y tiene que ver con esto que yo digo, de que cuando uno imagina un proceso exportador, digamos, aparecen este tipo de cuestiones, ¿no? Son cuestiones que hay que resolverlas en el momento, ¿no? Y después, bueno, está la parte, obviamente, la parte bancaria de la exportación, que tiene mucho que ver, cómo vamos a cobrar la exportación, de qué manera, cómo se va a documentar. Bueno, todo eso son cuestiones muy técnicas, digamos, que de hecho no las voy a comentar, pues sería larguísimo. También está luego la parte de transporte, de elegir la compañía naviera que nos va a llevar ese contenedor afuera, o en el caso de las cargas regionales, digamos, bueno, ¿por qué aduana va a salir el camión? Porque hay una que está más cerca, que es más ágil, que es más... Bueno, montones de cosas. Entonces, cuando uno empieza a pensar en la exportación, empieza a pensar
piensa en un montón de situaciones que las generan distintas personas con distintos oficios. Entonces, por eso yo digo que la exportación es más creativa, porque hay que crear, hay que inventar, hay que pensar, digamos, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a satisfacer a nuestro cliente y cómo vamos a condicionar esa mercadería para que esa mercadería llegue en perfectas condiciones a destino, ¿no? Y hay productos que son realmente de mucho cuidado, ¿no? Nosotros hoy día aquí en Paraná estamos también en la exportación de medicamentos, y hay medicamentos que son difíciles porque tienen que tener un tipo de conservación tal, el envase tiene que tener determinadas características, o sea, hay infinidad de cosas. Nosotros, dentro de todo, nuestra zona, digamos, la zona donde nosotros trabajamos fundamentalmente, es muy diversa la cantidad de mercaderías que tenemos. Y un día estamos hablando de caja de cartón, al rato estamos hablando de carne, después estamos hablando del pollo, después estamos hablando de medicamentos, de autos, de camiones, de lo que fuera. Entonces, es como que tenemos una visión bastante importante y bastante completa, digamos, de lo que el comercio exterior necesita para cada rubro en particular, ¿no? Y hay algo que yo, desde mi punto de vista, considero que es muy importante por el hecho de que, digamos, el negocio de la importación puede ser un negocio temporal, digamos, ¿no? Hoy está barato el dólar, los derechos bajaron, podemos traer las cosas de China que vienen baratas, es un negocio de oportunidad, ¿no? La exportación no puede ser nunca un negocio de oportunidad, jamás, jamás, porque para la exportación se necesita todo esto que yo conté previamente, del análisis, del estudio, de un montón de cosas, y de participaciones y de inversiones. Entonces, la exportación es un proyecto a largo plazo. Cuando yo me siento a hablar con un cliente, digo, bueno, a ver, ¿qué idea tiene? Y yo me doy cuenta de que el proyecto es a largo plazo. Entonces, cuando el proyecto es a largo plazo es cuando yo me involucro realmente en el proyecto. ¿Por qué? Porque yo sé que ese proyecto a largo plazo es el que me va a dar a mí la facturación de todos los meses, de cada tanto, de las operaciones que realizan, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la exportación, la empresa, digamos, debe ayornarse o debe generar un espacio dentro de las características de la empresa, no todas son iguales, obviamente, de empresas de todo tipo, pero de cualquier manera dentro de la empresa debe haber una organización y una idea de pensar de que el comercio exterior y la exportación es un negocio de largo plazo. Y ahí es donde se arma una oficina de comercio exterior, y ahí es donde hay gente que estudió, que bueno, que después se va a ocupar del tema de documentación, del tema comercial, de todas estas cuestiones, que no son cuestiones aduaneras. Las aduaneras las ocupamos nosotros, pero digamos dentro de una empresa se van a ocupar de otras cuestiones, ¿no es cierto? De la preparación de la mercadería, de todo lo que tenga que ver con el proceso exportador. Entonces, yo creo que la base de la exportación y la base del éxito de una empresa vinculada a la exportación está en crear un proyecto a largo plazo, ¿no? Eso es fundamental para el crecimiento de la empresa. Una vez que la empresa ya está organizada, que las mercaderías empezaron a salir y que la exportación empezó a funcionar, después tenemos los avatares de la economía argentina, digamos quienes tenemos algunos años, hemos visto pasar tantas situaciones tan raras, tan difíciles y tan buenas que bueno, hemos tenido de todo, ¿no? La verdad que hemos tenido de todo. Y yo creo que los argentinos en general, digamos, más allá de la cuestión política, no nos merecemos haber tenido las cosas que nos han pasado, digamos, ¿no? Porque cuando una empresa se crea y empieza a tener una cantidad de personal, y empieza a tener gente, y empieza a tener volumen, trabajo y demás, no puede pararse porque los números no le dan, ¿no? Si en algún momento le dieron, los números le van a tener que seguir dando. Y hoy vemos y asistimos a casos que realmente son muy preocupantes. El caso, por ejemplo, lo de Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, que realmente nos duele el hecho de que una empresa tenga que parar 800, 900 empleados, ¿no? Entonces, eso nos duele porque yo personalmente la conozco la empresa, sé lo que es la empresa,
y sé que la gente de la empresa se ha preocupado siempre por ese negocio. Lamentablemente, bueno, las situaciones a veces cambian, los gobiernos cambian, y las políticas cambian, y la economía cambia, y pasa un poco por ayornarse en eso. Lo que decía Piceda hace un rato, digamos, no se puede uno quedar quieto en un lugar esperando que las cosas sigan siempre igual. Lamentablemente el mundo es así, y no solo el país, sino el mundo es el que cambia también. Fíjense una cosa, Entre Ríos tiene un enorme potencial con la agricultura, enorme. Realmente el potencial de Entre Ríos es una cosa maravillosa. Es una de las producciones intensivas más grandes que existen en la Argentina, y Entre Ríos tiene más del 50% de esa producción. Y el 70% de la producción de Entre Ríos se exporta. Pero hoy no se puede exportar. ¿Por qué no se puede exportar? Porque un señor infectó una granja en Neuquén y la pegamos nosotros acá. Entonces los chinos frenaron la compra de productos agrícolas. Y entonces hoy tenemos que exportar, tenemos que buscar otros mercados. ¿Y dónde están esos mercados? En Europa no están, obviamente. Porque en Europa, si saben que no nos van a recibir una mercadería sabiendo que no va a ir un certificado sanitario limpio, digamos, ¿no? Entonces tenemos que buscar otros mercados. ¿Y cuáles son los mercados? Son los mercados más baratos, los que están en la periferia, los de África, los de todo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Vamos a bajar la exportación. Fíjense ustedes, parte del proceso de degradación que ha tenido el Tres Arroyos ha sido uno de esos motivos, ha sido sin ninguna duda. Pero fíjense cómo se ven influidas la gente que no tiene nada que ver, el obrero que trabaja en esa empresa, el técnico, lo que fuere, que un día un tipo descuidó el criadero y se le infectó, y esa infección que fue allá a 1000 kilómetros de distancia nuestro. Bueno, hoy día hay un proyecto que ya se está hablando precisamente con los chinos, fundamentalmente, que son los que hoy día acaparan el mercado comprador de Argentina, tanto en agricultura como en carne, carne bovina. Se está hablando de la regionalización, lo cual me parece fantástico, porque cuando el primer bloqueo de gripe aviar de hace 3 años atrás, Entre Ríos no tenía absolutamente ninguna granja infectada, ninguna. Solamente hubo 1 o 2, creo, que fueron focos muy chiquititos, pero de cualquier manera la regionalización del SENASA, digamos, como ente certificador, yo creo que nos va a dar una tranquilidad muy grande respecto de lo que hagan en otros lugares. Mientras cuidemos nosotros lo que tenemos acá, vamos a seguir trabajando. Me parece fantástico eso, porque nos va a dar cierta seguridad. Y bueno, fíjense ustedes, el Grupo Mota tiene un frigorífico prácticamente terminado y no lo puede poner en marcha porque no tiene dónde vender. No hay mercado en el exterior para poder vender semejante producción, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos pasan, digamos, que yo digo que nos pasan por estos hechos, ¿no? Por hechos que no los podemos manejar, digamos, que son ajenos a nosotros, ¿no? Ajenos a la empresa, ajenos al público en general, digamos, ¿no? Así que yo creo que en el caso de Entre Ríos, bueno, volviendo a lo que es la producción, Entre Ríos tiene una gran producción agrícola en materia de cereales. Lamentablemente ahí hay un tema que yo vengo discutiéndolo hace mucho tiempo y no encuentro a nadie que me dé una respuesta, ¿no? Fíjense ustedes que si sabemos cuánto exporta de Entre Ríos de cereal, el dato real es incierto. ¿Por qué es incierto? Porque la gran parte de la mercadería, yo diría prácticamente el 100% de lo que se exporta de Entre Ríos de cereales, sale por los puertos de Rosario y Santa Fe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese cereal que sale de Entre Ríos, que cruza el puente de Rosario Victoria, cruza el túnel y se va para los puertos de Rosario y de la zona de Santa Fe, automáticamente pierde el origen. Se acabó, no hay más origen. Ya mercadería que Santa Fe puede decir es producción nuestra,
tranquilamente. Porque cuando documentan la operación, precisamente en el documento aduanero de la exportación se menciona la provincia donde se fabricó o se produjo esa mercadería. Y esos documentos dicen Santa Fe. Quiere decir que la estadística le da a Santa Fe una enorme cantidad de producción que en Entre Ríos, y Entre Ríos no la puede justificar de ninguna manera. Entonces, cualquier dato que tengamos de exportación de materia agrícola es incierto, no es seguro. Solamente podemos tener datos sí de producción. El dato de producción no surge por ahí. El dato de producción surge por el análisis de otras variables, digamos, que hace la bolsa de cereales de Entre Ríos, ¿no es cierto? Y determina cuánta producción hubo en el país, pero no en Entre Ríos, pero no la cantidad de esa producción, de qué fue lo que se exportó, o lo que se consumió en el mercado interno o en el mercado nacional, digamos, ¿no? Así que ahí también tenemos una deuda con la que venimos hace muchos años, ¿no es cierto? Sin poder determinar, porque no hay el elemento que nos haga pensar en eso. Una de las posibilidades hubiera sido tal vez el control de las cartas de porte de los camiones cuando cruzan el puente Rosario Victoria, y digamos que esa carta de porte se registre en una base de datos, que después esa base de datos nos dé cuánta mercadería cruzó el río Paraná para ir al otro lado. O el ramito, claro. Bueno, no hay quien lo haga. No hay quien lo haga. Ni dentro de la provincia no hay quien lo haga. Nadie sabe. O sea, es un papel más, pasa de largo, y nadie entra a la página del ARCA a ver si la carta de porte esa realmente figura y dónde fue la mercadería y cuántos toneladas fueron. No hay forma. Por eso yo digo que ahí tenemos una deficiencia que viene hace muchos años ya dando vuelta y lamentablemente no nos da un valor certero. Respecto de otras producciones, bueno, hay, la verdad que en nuestra zona, digamos, hay algunas producciones industriales que realmente son muy buenas y que están en muy buen desarrollo, como es la parte de medicamentos, por ejemplo. Las dos empresas de medicamentos que hay aquí en Paraná mismo, que son Eurochem y la FEDAP, están exportando, Eurochem más que la FEDAP, pero digamos que es una producción muy atípica, digamos, pero que es muy importante. Empresas que hoy tienen, no sé, 300, 400 empleados, ¿no? Y que están realmente a full, trabajando a full. Trabajando a full porque el cliente de ellos es el mundo. Los medicamentos se consumen en todo el mundo. O sea que hay un mercado muy grande de eso, ¿no? Después tenemos otro ejemplo que yo siempre lo destaco, el de elevadores neumáticos, por ejemplo, que es una empresa que desarrolló un elevador que no tiene cable, ¿no? Entonces, ese elevador que no tiene cable costó un trabajo enorme poder habilitarlo en países como Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, o en España, en Europa. Y bueno, y lo lograron, y hoy ya prácticamente el 70-80% de la producción de elevadores va para el exterior. El caso de Pulsan con los autos, con las Bugatti, con las Mercedes, con los Alfa Romeo, también prácticamente el 80-90% de la producción de esos autos va para el exterior. O sea, hay cosas que por ahí no trascienden, ¿no es cierto?, pero que están. Y realmente, en el caso nuestro, podemos verla, podemos palparla, porque estamos todos los días con estos temas, ¿no es cierto? Entonces, vemos que hay mucha cantidad de cosas. No pasa lo mismo con la costa del Uruguay. La costa del Uruguay es un poco más acotada. Hay 2 o 3 productos, el arroz es importante en la costa del Uruguay, el citrus es importante en la costa del Uruguay, pero después de eso no hay mucho más, digamos, no hay una producción industrial que realmente sea diversa, digamos, como tenemos en esta zona de Entre Ríos, en la costa del Paraná, por así decirlo, de Entre Ríos, ¿no? Pero siempre Entre Ríos, convengamos que viene siempre atrás en volúmenes de exportación, ¿no? Creo que en este momento Entre Ríos creo que no alcanza el 1% del valor total de la exportación argentina, ¿no?
O sea, ¿por qué? Porque, bueno, ahí está un poco el tema del cereal que yo digo, que no está incluido, porque no se sabe, y tal vez eso podría levantar un poquito, pero de cualquier manera, el volumen de exportación de Entre Ríos es muy poco. ¿Y por qué pasa esto? Y esto pasa por lo que dije al principio cuando empecé la charla, porque nos encerrábamos en esta situación. Entre Ríos era una isla. Entre Ríos fue una isla hasta el año 69. O sea, Entre Ríos no exportó nada que no saliera por la vía fluvial, ¿no? Entonces era como que estábamos aislados del resto del país y del resto del mundo, por así decirlo. Entonces no teníamos vías de comunicación como las que tenemos hoy. Y eso hizo que Entre Ríos siempre quedara un poquito atrás, ¿no? Esa famosa hipótesis de conflicto, digamos, que en algún momento trascendió que había, desde el punto de vista militar, bueno, que teníamos que dejar la Mesopotamia aislada para que si venía una invasión de Brasil se encontrara con que no podía entrar. Absurdo total, absurdo que no sé en la cabeza de quién entró, pero existió, digamos, esa hipótesis de conflicto existió. Y eso hizo que Entre Ríos y Corrientes y Misiones quedaran totalmente aisladas por otro país, ¿no? Entonces, Entre Ríos como que va atrás, digamos, de eso, ¿no? Nosotros, fíjense ustedes que nosotros hoy logramos, después de mucho esfuerzo, instalar y habilitar un depósito fiscal. Entre Ríos no tenía depósito fiscal, no había ninguno. Solamente hubo uno durante un tiempo en Concepción del Uruguay, que bueno, después la empresa quebró, no sé qué problema hubo, pero era lo único que había, en un galpón alquilado al puerto, digamos, de Concepción del Uruguay. No es el caso nuestro. Nosotros, el depósito fiscal nuestro, somos dueños hicimos toda la construcción del depósito y de todas las instalaciones desde cero. Y bueno, y hoy es el único, pero nos vamos a Santa Fe, y en Santa Fe hay 20 depósitos fiscales, ¿no? Cuando nosotros llegamos a 2.000 operaciones de exportación acá en Paraná, en la aduana de Paraná, en Santa Fe, en la aduana de Santa Fe estaban en 10.000. Hoy nos fuimos acercando, aunque increíblemente nos fuimos acercando. Hoy ya no tenemos el 20% de lo que exporta Santa Fe, tenemos el 30%, nos fuimos acercando un poquito, ¿no? De manera que nosotros en realidad hemos crecido un poco más que lo que ha crecido Santa Fe, pero de cualquier manera, Entre Ríos es una provincia que convengamos que ha estado siempre atrás de las demás, ¿no? Atrás de Buenos Aires, atrás de Córdoba, atrás de todo, ¿no? No obstante, eso siempre está en nosotros y en general en la gente que está vinculada al comercio exterior de alguna manera, siempre está el interés en crear y en generar y en inventar productos y cosas que podamos salir, ¿no? Realmente a mí me llena mucha satisfacción, digamos, cada vez que me consulta alguien por un tema de exportación, porque yo sé lo que significa eso. Y sé lo difícil que a veces puede ser poder llegar al exterior con algún producto nuestro, ¿no? Pero de cualquier manera está también el hecho de que, ya te digo, esta falta de grandes volúmenes que tienen otras provincias, nosotros no las tengamos. Independientemente de esto, yo soy presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos desde hace muchos años, y cada vez que llega el momento de la reelección digo que me voy, porque no quiero más, pues ya me cansé, y me siguen insistiendo así, me sigo quedando. Pero de cualquier manera, bueno, es un tema que me gusta, porque bueno, es parte de mi vida, el comercio exterior ha sido parte de mi vida, una parte muy importante de mi vida. Y estoy también como director en la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de Argentina. Y quiero hacer una referencia respecto a esto. FECASERA, que es la Federación de Cámaras de Comercio Exterior, es una entidad gremial empresaria, está compuesta por cámaras. Tenemos 23 cámaras de comercio exterior del país dentro de FECASERA. Prácticamente cubrimos casi todo el territorio nacional, ¿no? Entre las distintas cámaras de distintas ciudades y provincias. Y es una entidad que nos ha permitido solucionar enorme cantidad de problemas, ¿no?, vinculados al comercio exterior.
muchos problemas. Es decir, en épocas difíciles y en las actuales hemos conseguido desregulaciones de sistemas y de trámites, digamos, vinculados al comercio exterior y a la exportación fundamentalmente, que han sido dados de baja gracias a la gestión que hemos hecho desde FECASERA con el área de Sturzenegger, que bueno, que es el ministro de Desarrollo, creo que es algo así. Con él, con la aduana, con el área de comercio también. Trabajamos permanentemente y nos han reconocido, digamos, la trayectoria nuestra, digamos, para atendernos en los pedidos que hacemos, ¿no? En este momento, por ejemplo, estamos con un pedido que lo hicimos hace un tiempito atrás y bueno, ahí yo creo que está por salir en cualquier momento. Solamente se pueden importar productos medicinales en la aduana de Buenos Aires y de Ezeiza. Dígame por qué, no lo sé. En otra aduana no se puede importar, ni en Córdoba, ni en Mendoza, ni en Rosario, ni en Santa Fe, Paraná, en ningún lado. Bueno, estamos pidiendo que haya una apertura. ¿Por qué no la aduana de Paraná, la aduana de Santa Fe, la de Rosario, la de Córdoba, la de Mendoza no pueden importar medicamentos? ¿Cuál es la razón? Bueno, no existe, ¿no? Y así como esta le puedo contar varias, ¿no? Y bueno, nosotros elaboramos hace tiempo atrás un proyecto de 25 puntos, de los cuales le hemos requerido al gobierno su modificación, digamos, y son puntos que tienen que ver con las cuestiones técnicas, pero que de alguna manera no generan costo fiscal. Nos hemos ocupado precisamente, como la Argentina, este gobierno se ha dedicado a bajar el déficit fiscal, a eliminar el déficit fiscal. Nosotros dijimos, bueno, busquémosle la vuelta para que nuestros pedidos no tengan un costo fiscal, que sean temas evidentemente técnicos. Y la verdad que ya llevamos más de 10 puntos de esos aprobados, ¿no? O sea que creo que vamos por un buen camino, digamos, ¿no? Entonces son cosas que llevan tiempo, porque se necesitan de cierto análisis, de distintos funcionarios, distintas áreas del gobierno, pero creo que lo vamos llevando bastante bien, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos la tranquilidad de estar reconocidos, digamos, por parte de los funcionarios como una entidad técnica, seria, que no nos metemos en la cuestión política. Directamente la cuestión política para nosotros no existe, simplemente existe lo técnico. Y eso técnico tiene que ver precisamente con viabilizar las exportaciones, con solucionar muchos temas vinculados a las importaciones también, ¿no es cierto? Y porque aparte, el mundo, la globalización que ha habido a nivel mundial, hace que el comercio exterior no solo sea la exportación. Yo hablo de exportaciones porque a mí en lo personal me gusta la exportación, porque yo vivo de la exportación, porque yo les diría que el 80 o 90% de la facturación de mi empresa tiene que ver con la exportación. Pero la realidad es que el comercio exterior es una autopista de 2 vías. Tanto lo que sale como lo que entra tienen su relevancia. Y fíjense una cosa, empresas que históricamente no han necesitado absolutamente de ningún insumo del exterior, ¿no? Y que han producido un producto con mercadería totalmente local. Hoy día están necesitando de un producto, de un insumo, porque ese insumo le genera al producto que ellos fabrican una determinada condición que le da más calidad, por decirle un detalle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienen que importar ese producto porque acá no se fabrica, ¿no? Entonces, ya ven ustedes que, y así como eso hay, pero lo vemos a diario, ¿no? La mayoría de las importaciones que nosotros realizamos desde nuestro estudio acá son insumos para las empresas que son exportadoras, ¿no? Y hablemos del plástico, hablemos del cartón, hablemos de un montón de cosas que tienen que ver precisamente con esto. Los elevadores neumáticos que yo les comentaba recién tienen 20 insumos importados. Y ahí entran en ese juego de la compensación entre lo importado y lo exportado,
entra una figura que tiene el comercio exterior, que es la importación temporaria. La importación temporaria hace que se pueda importar una mercadería para fabricar esta botella, pero resulta que la tapita esta, que es de PET, no, esta no es de PET, de la botella, esto es polipropileno, necesitamos un insumo de polipropileno que no lo tenemos, pero como sabemos que vamos a exportar la botella completa, ¿no es cierto?, entonces importamos el polipropileno para fabricar esta tapita. Lo importamos temporariamente y a medida que se va exportando la mercadería terminada, se va dando de baja de lo importado. Con lo cual, la importación temporaria se hace sin el pago de impuestos de derechos de importación. Con lo cual hay prácticamente un costo cero desde el punto de vista impositivo, un costo cero porque no se paga ni IVA, no se paga absolutamente nada, se garantiza mediante un seguro de caución, se garantiza esa operación, y esa operación, al cabo del final, cuando se consumió todo lo que se importó, porque se consumió con la exportación que se hizo, entonces en ese momento se presenta la documentación a la aduana, se libera la garantía y se termina. Ya ven ustedes que hoy día la Argentina necesita mucho del insumo importado. Esto que trasciende, no, que la importación, porque la de China, que nos van a invadir, que nos están invadiendo, que no sé qué. Bueno, cuando se empieza a analizar y a desglosar, digamos, la cantidad de dólares que se gastan en importaciones comerciales contra los dólares que se gastan en insumos industriales que se importan, resulta que los insumos industriales que se importan son mucho mayores que las comerciales. Y quiere decir que no nos están llegando, no nos están, digamos que la importación comercial tiene su significación, porque por otro lado, bueno, sabemos que algunas empresas hoy día la están pasando mal porque la competencia de afuera es importante. Pero desde el punto de vista del número de importación, en realidad no es relevante en relación a los insumos que sí se tienen que importar para poder producir. Y esos insumos, ya les digo, la importación temporaria es una herramienta fantástica porque de alguna manera se importa prácticamente al costo de lo que la mercadería cuesta en origen, ¿no? Así que son herramientas, digamos, que tienen mucho que ver con esto, con el comercio exterior en general, digamos, ¿no? Y todas suman un poquito, ¿no? Todas suman un poquito. Y por eso digo que muchas veces hay que también tener un buen asesoramiento, obviamente, no porque lo diga yo y lo hagamos nosotros, ni mucho menos, pero colegas nuestros hay muchos en todos lados con gran capacidad, reconocidos, obviamente, y lo que ellos pueden hacer es justamente esto, digamos, de asesorar a las empresas sobre la mejor posibilidad, digamos, de realización de un negocio de exportación. Así que bueno, podría hablar de otros temas vinculados también a la exportación, y ahí juega mucho también el tema logístico, que es el primero con el que empezábamos a hablar. Yo creo que ahí hay que estar muy bien compenetrado y hay que tener una claridad, digamos, de concepto de qué producto estamos exportando y cómo lo vamos a exportar. Y yo siempre digo que quien se inicia en el negocio de la exportación, el consejo siempre es mirar los países limítrofes primero, antes de pensar en Europa, China, en Estados Unidos, lo que sea, mirar los países limítrofes. Fíjate cuánto le podemos vender a Uruguay, a Paraguay, a Chile, a Brasil. Busquemos el mercado por ese lado, ¿no? Ese es el que nos va a dar, digamos, cierta experiencia para poder pegar el salto más grande hacia otros mercados, ¿no? O sea que todo tiene un proceso que hay que llevarlo adecuadamente y con el asesoramiento que corresponde, pero un proceso de crecimiento desde el cero en adelante, ¿no es cierto? Entonces, pero no se puede ir de un día para el otro, digamos, pensando salvo que tengamos algún producto que no lo tiene nadie en el mundo, cosa que no creo que ocurra. Pero la realidad es esa, ¿no es cierto? Si vamos a pensar en la exportación, pensemos también en la regionalidad, digamos, en lo regional, y creo que ahí es donde vamos a encontrar y vamos a encontrarnos con
nuestros pares, digamos, con nuestros importadores, y nos vamos a ver cara a cara y vamos a discutir un negocio, vamos a discutir un precio, vamos a discutir condiciones, cantidades, volúmenes, esto y lo otro. Bueno, que a veces con el exterior, con Europa, con Estados Unidos, bueno, con otros países se hace un poco más difícil. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, con todo gusto, y les agradezco la atención que han tenido conmigo. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, Aquiles. Muchas gracias. Consultas para Aquiles. Bueno, ahí tenemos, compañero. Sí, buenos días. Quería consultar, dentro del sistema de protección argentino, ¿cuál considera que son las mayores vulnerabilidades o problemáticas que están necesitando? Para mí, el problema grave que existe reiteradamente son los costos. La base de costos de exportación de un producto hoy día es una variable, yo creo que la más importante de todas. Teniendo en cuenta algo que no mencioné, me viene bien la pregunta. Digamos que la exportación no lleva impuestos, ¿no? O sea, no se factura IVA, no se factura ingresos brutos. Es decir, hay una ley nacional que exime el pago de ingresos brutos a la exportación, que se aplica en todo el país, salvo en la provincia de Misiones. Parece que la provincia de Misiones no le dio mucha importancia a la ley esta y sigue cobrando ingresos brutos a la exportación. Absurdo total, ¿no? Está planteado, creo que hasta la Suprema Corte ha llegado con los planteos, digamos, de eliminación, porque no tiene ningún sentido. Eso está exenta, la exportación está exenta de ingresos brutos y de IVA, ¿no? Y ese IVA también, viene bien, comentamos ese IVA que forma parte del IVA que se paga cuando uno va a producir un producto de exportación y compra, no sé, una correa, un repuesto o el combustible del vehículo con el que anda todos los días, y la suma de los IVA que tienen que ver con el producto exportado es un IVA recuperable, ¿no? Se puede recuperar. Para eso hay que hacer todo un trabajo, una presentación que la hacen los contadores en este caso ARCA, a DGI, y ese IVA se recupera. Entonces, si analizamos un poquito, vemos que no tenemos ingresos brutos, no tenemos IVA, y encima el IVA que gastamos en los productos para fabricar lo que vamos a exportar, lo podemos recuperar. Bueno, ahí la ecuación empieza a querer funcionar un poquito mejor, ¿no? Pero yo creo que la base hoy tiene mucho que ver con el tipo de cambio, ¿no? Es decir, si nosotros hoy tuviéramos un tipo de cambio de 2.000, 2.300, 2.400 pesos, en vez de los 1.400 que tenemos hoy, la Argentina sería otra. ¿Por qué? Porque frenaría la importación de muchos productos comerciales que hoy están dañando a muchas empresas, y porque la rentabilidad de la exportación sería mucho más importante. O sea que yo personalmente, por más que me critiquen, yo siempre he dicho, la Argentina crece con un tipo de cambio alto, no con un tipo de cambio bajo. Yo me quedé con el tema del depósito fiscal, que cambió en la zona, en la región, tener el depósito fiscal acá aproximadamente hace cuánto que no lo tiene. Bueno, el depósito fiscal fue una ocurrencia mía hace 5 años, no, ya llevo 7 ya hace casi 2 años que está habilitado, pero hace 5 años antes se me ocurrió que debíamos tener alguna herramienta nueva como era el depósito fiscal, y bueno, y empecé por comprar los terrenos, y empecé por construir despacito, y empecé a poner, y bueno, finalmente lo logramos. Difícil, fue un proceso largo, la habilitación fue un proceso largo, por los requisitos que tiene la habilitación con depósito fiscal, porque por otra parte soy el único despachante de aduana en el país que es dueño de un depósito fiscal. Generalmente los depósitos fiscales son todas empresas, sociedades anónimas, lo que fuere, pero no despachantes de aduana. Por ahí puede ser que haya algún despachante de aduana que sea socio de alguna de esas empresas, pero no a título personal como el caso mío.
El depósito fiscal es una herramienta fantástica por varias razones. ¿Por qué? Porque toda la exportación que se hace de las distintas empresas que tenemos acá en la zona, se hace desde la propia planta de la empresa mediante un trámite que se llama consolidación en planta. Eso significa que en el caso de la agricultura, en el caso de los frigoríficos, en el caso de los medicamentos, en el caso de un montón de productos, ¿no? Todas las empresas exportadoras de estos productos tienen su planta habilitada. Para eso nosotros le hacemos el trámite a las empresas y exportamos desde la planta. Pero el depósito fiscal nos permite exportar mercadería de gente de otra zona o empresas chicas que todavía no tienen la planta habilitada y pueden exportar desde el depósito fiscal, ¿no? Lo cual es una herramienta para la exportación muy buena, porque no necesita de tener la planta habilitada para poder ingresar a la exportación. Directamente ingresa la mercadería al depósito fiscal, se documenta la operación en la aduana y se carga desde el depósito fiscal. Y ahí se consolida el contenedor y todo lo demás, ¿no? De manera que para la exportación ese es el camino. Y para la importación tiene una ventaja adicional, porque la mercadería que ingresa al depósito fiscal tiene un plazo de 30 días más 30. Son 60 días. O sea, cuando vos ingresaste una mercadería al depósito fiscal, que viene de importación, viene de afuera, vos la tenés durante el máximo de 60 días y podés también nacionalizar parcialmente esa mercadería que está dentro del depósito. Con lo cual tenés la ventaja de no tener un costo financiero tan alto, es decir, si traje, no sé, 1000 botellas y tengo que pagar los derechos de 1000 botellas, tengo que gastar tanta plata. Pero si yo traje 1000 botellas y esta semana le pido al despachante que me ingrese 200 botellas, bueno, el costo de importación de 200 botellas es mucho más bajo que el de 1000. Mientras tanto, que hice? Cobré, entregué, vendí, cobré, me hice de la plata y pues... Es una herramienta interesante, ¿no? Interesante. Y bueno, y esa facilidad, digamos, de tener una mercadería que llega del exterior y tenerla acá, la verdad que a nosotros como que nos cambió la vida, ¿no? Después nosotros, no sé si mi hijo lo comentó ayer, nosotros tenemos un convenio que hicimos con DHL, ¿no? Sí, creo que lo comentó. Lo comentó. Bueno, ese convenio fue toda una casualidad, digamos. A mí me vinieron a ver un amigo mío de Rosario con el gerente del depósito fiscal de DHL de Buenos Aires antes que inaugurara el depósito fiscal. Y me vino a ver y me dice, che, estoy con un amigo, quiere conocer el depósito. Bueno, bien, lo llevé, le mostré todo lo que teníamos. Y cuando se iba me dice, bueno, capaz que en el futuro algo podemos hacer juntos. Yo decía, ¿qué voy a hacer yo con DHL? Un monstruo a nivel mundial. Bueno, justo coincidió que ellos hicieron una apertura nacional, digamos, y me propusieron venir con mercadería que viene a Ezeiza. Ellos la toman, la llevan a su depósito fiscal y de ahí generan un tránsito directamente a nuestro depósito y nacionalizamos acá. Y la verdad que resultó fantástico. Lo llevamos, no sé, creo que 30 o 40 operaciones de ese tipo hechas sin ningún problema. O sea que, y es más, la primera operación que hicimos fue una mercadería que salió de Miami y en 4 días se la entregamos al cliente. En 4 días estuvo en Paraná. Hoy ya Paraná, en DHL, en la grilla de destinos de DHL, ya Paraná figura como un destino. ¿Alguna consulta más? ¿Cuáles han sido, Aquiles? Bueno, trabajás hace muchísimo tiempo en esto, la empresa tiene 109 años. ¿Cuáles han sido las mejores y las peores épocas en una economía tan volátil, ¿no? como la de nuestro país para lo que es exportación, acá en la provincia? Bueno, a ver, antiguamente mi papá y yo, cuando me registré como despachante ahora también en el año 80, teníamos un libro grande, así, grande, casi como esta mesa, ¿no? Había que anotar de todo un renglón así, cada operación que se hacía. Era toda una historia, ¿no? Porque por ahí, la aduana te pedía el libro para controlarte si vos habías anotado todo eso. En algún lugar estaba anotado eso. Lo tengo, yo los míos los tengo, el de mi papá y el mío los tengo los dos, sí.
Y bueno, pero también tengo años en el que el 70, 71, 72, 73 no hay movimiento de ninguna naturaleza en esta aduana. O sea, ya ven ustedes que lo que yo vengo diciendo, de que el atraso de Entre Ríos por esa loca idea de la hipótesis de conflicto, bueno, en esos años no hubo operaciones directamente, nada, absolutamente nada. Está vacía la página entera que dice sin movimiento. La verdad que cuesta, mira. ¿Y de qué se vivía en esa época? Y se debía a un montón de razones, que no había empresas como las que hay hoy, Claro. Entre Ríos no estaba tan desarrollado como hasta hoy, las importaciones que había eran prácticamente nada, y todo lo que se hacía en Buenos Aires. Las exportaciones de Entre Ríos salían vía fluvial, y donde se documentaban en Buenos Aires, no se documentaban acá. Es decir, todo lo que salía de acá salía en tránsito a Buenos Aires. Entonces, todas esas cosas, bueno, hicieron eso. Y después hubo momentos en los que empezamos muy despacito a crecer. Y bueno, cuando nadie hablaba de comercio exterior, yo empecé a hablar de comercio exterior. Y de alguna manera, creo que no me equivoqué, creo que fui por un camino que me ha dado grandes satisfacciones. Y bueno, pero entre medio de todo eso también tuvimos momentos difíciles donde, qué sé yo, al final de la convertibilidad prácticamente las exportaciones eran muy bajas, ¿no? Había operaciones, pero muy bajas. Y yo temblaba porque cada vez que me llamaba un cliente me llamaba para pedirle que me bajaran los honorarios, y así, bajaba, y así. Bueno, terminamos con situaciones muy conflictivas. Por eso digo que la Argentina sale de la convertibilidad y la Argentina explota. Ahora volvemos a un tipo de cambio que está, desde mi punto de vista, un poco quieto. Si bien no es un tipo de cambio malo, pero si estuviera un poco más arriba, la historia sería distinta. ¿Allá una consulta? Sí. ¿Podría ser un juicio de valor para la actividad, la economía, si es algo negativo o positivo? Bueno, a ver, yo soy un convencido de que muchas de las cosas que pasan a nivel político y económico no nos merecemos, ¿no? Es decir, yo creo que los que trabajamos, los que vivimos todos los días, los que apostamos, los que tenemos que pagar sueldos todos los meses, no nos merecemos este tipo de situaciones, ¿no? Y la verdad es que a veces una resolución, un decreto, una norma te puede cambiar prácticamente para bien o para mal, digamos, ¿no? Entonces, si bien hoy hay un concepto generalizado dentro de la política, ¿no es cierto? Porque en definitiva el comercio exterior se basa, lo maneja la política, digamos, ¿no? Es decir, yo puedo discutir con Caputo montones de cosas, pero si no me quiere levantar el tipo de cambio, no lo va a levantar, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, tendrá sus razones, ¿no es cierto? Yo puedo pensar que las razones que tengan sean buenas y genuinas, digamos, ¿no? Pero la realidad es que la volatilidad existe, y fíjense en ustedes, la salida de la convertibilidad te lo demuestra, ¿no? Entonces llegó un momento en que la Argentina estaba destrozada si seguía con ese plan. Salimos de la convertibilidad, la Argentina crece, ¿no? Ahí tiene la explicación. ¿Alguna pregunta más? La verdad, un placer escucharte, Aquiles. Muchísimas gracias. Gracias, Aquiles. Los invitamos a todos ahora a que podamos hacer un break de 1 hora aproximadamente, como para el almuerzo. Después ya viene